Esta es la presentación del proyecto final para el curso de métodos numéricos. Yo escogí para este proyecto la ley de enfriamiento de Newton, que establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de la temperatura entre el cuerpo en cuestión y la temperatura ambiente. Entonces, esa ley está trasladada al lenguaje matemático como la derivada de la temperatura sobre la derivada del tiempo en función del tiempo, la iguala a la constante negativa de esa resta. Entonces, para empezar a utilizar esta ley, lo que necesitamos hacer es integrar esta ecuación. Entonces, cuando nosotros vemos esta expresión 1 partido x, sabemos que su respuesta, su integral es el logaritmo natural de x. Entonces aquí nos va a quedar el logaritmo natural de la temperatura del objeto menos la temperatura ambiente. Y si integramos el lado derecho, que es la constante negativa, por la derivada del tiempo, nos va a quedar la constante negativa por el tiempo más una constante 1. Entonces vamos a aplicar aquí primero el exponencial para quitar el logaritmo y solo nos vamos a quedar con la temperatura del objeto menos la temperatura del ambiente igual al exponencial de la expresión que teníamos aquí antes. Ahora, esta expresión de menos k por t más c1, volvemos a aplicar eh, una ley de los exponentes, donde nos dice que esta suma la podemos reescribir como la multiplicación de la misma base, que es el exponencial, por sus términos separados. Entonces aquí tenemos menos k por t y aquí tenemos como exponente a la constante 1, pero nuestro exponencial a la constante 1 es otra constante. Por tal razón decimos que la temperatura en función del tiempo es igual a esa constante que acabamos de simplificar por la exponencial elevado a la menos k por t más la temperatura ambiente, que aquí está restando, la llevamos al otro lado a sumar. Este escenario está diseñado para los objetos que son más calientes que la temperatura ambiente, que van a sufrir un enfriamiento. Bueno, entonces ahora vamos a resolver un ejemplo, pero con datos para que podamos contestar una pregunta. Los datos son de la temperatura ambiente igual a 20 grados, la temperatura inicial en función del tiempo, un tiempo cero porque es inicial, igual a 80 grados, y una temperatura en función de 2 minutos de tiempo, que es igual a 60 grados. La pregunta es, ¿cuántos minutos debe enfriarse para llegar esta hipotética tasa a 40 grados? Bueno, utilizando entonces estos datos de acá, vamos a decir que nuestra temperatura en función del tiempo es 80 grados, igual a una constante más TA, que es 20. Ahora, ¿por qué aquí es una constante? Porque si nosotros tomamos la T inicial
igual a 0, esta multiplicación nos va a dar 0. Exponencial a la 0 es 1. Entonces, por eso concluimos que aquí usamos pues esta constante debido a esta simplificación. Bueno, si la constante la despejamos, nos quedamos con 80 menos 20 igual a 60. Ya podemos seguir utilizando este dato para poder ahora encontrar otra constante. En este caso vamos a buscar la constante K. Entonces vamos a decir que nuestra temperatura en función del tiempo de luego 2 minutos es igual a 60. Y vamos a utilizar nuestra expresión donde escribimos 60 igual a 60 por el exponencial elevado a la menos 2K. Este 2 es de los 2 minutos que han transcurrido, más la temperatura ambiente que es de 20 grados. Entonces vamos a empezar a simplificar. 60 menos 20 igual a 60 por el exponencial a la menos 2K. Si nos llevamos el 60 que está multiplicando a dividir, nos queda 40 sobre 60 o 2 tercios. Es igual al exponencial elevado a la menos 2K. Aquí utilizamos el logaritmo natural, ¿verdad? Para que aquí solo nos quede menos 2K. Aquí nos va a quedar logaritmo natural de 2 tercios. Y si despejamos la K, que es lo que necesitamos ahora, vamos a llegar a una K con esta expresión. Si aquí hay un menos 2, multiplicando lo vamos a llevar a dividir al otro lado, nos queda menos 1/2 por el logaritmo natural de 2 tercios. Entonces vamos a utilizar ese valor de K en nuestra expresión, ¿verdad? La temperatura en función del tiempo es igual a 60 por el exponencial del valor de K que encontramos más la temperatura ambiente, que es 20. Ok, entonces vamos a empezar a simplificar y vamos a decir que 40, que es lo que queremos encontrar. Recordemos que queremos encontrar cuánto tiempo es necesario para que la temperatura del objeto ahora sea de 40 grados, ¿verdad? Entonces por eso decimos que 40 es igual a 60 por exponencial elevado al valor que encontramos de K más 20. Seguimos simplificando. Tenemos 40 menos 20 de este lado igual a 60 por el exponencial elevado a la K por T. Y ahora nos toca llevar el 60 al otro lado a dividir. Aquí 40 menos 20, 20 partido 60, pues es un tercio. Un tercio es igual al exponencial elevado a la K por T. Entonces aquí lo que necesitamos concluir es pues encontrar el valor de T. Para eso usamos nuevamente el logaritmo natural para eliminar el exponencial. Y aquí nos va a quedar el logaritmo natural de un tercio. Es igual, como ya no tenemos el exponencial, sencillamente nos queda 1/2 por el logaritmo natural de 2 tercios más T, por T. Despejando la T, nos llevamos toda esta expresión a dividir. Y si ingresamos esto en la calculadora, 2 por logaritmo natural de un tercio dividido logaritmo natural de 2 tercios es igual a 5.42 minutos. Ese es el tiempo que nosotros debemos esperar entonces para que nuestra taza llegue a esa temperatura. Y pues acabamos de utilizar la ley del enfriamiento de Newton para contestar esta pregunta cotidiana.